Muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación para venir a hablar un poco de lo poquito que sé de esto. Entiendo que es un tema un tanto atípico e inusual en la Escuela de Ingenierías Industriales y, de hecho, cuando me lo propuso el director dije, pero bueno, yo voy a contar ahí que pueda ser de vuestro interés. En todo caso, voy a intentar que la presentación sea amena, la haré lo posible, y la idea es que tengamos todos un poquito de idea y un poquito de conocimiento sobre qué es una enfermedad. Voy a centrarme sobre todo en cáncer, porque es donde más se ha avanzado en este tema del día de hoy, y un poquito que entendamos todos qué es la enfermedad y sobre todo en qué se está trabajando actualmente, qué se está haciendo sobre todo en diagnóstico y pronóstico temprano, que es fundamental, y por otro lado en terapia, qué se está avanzando en terapia. Muchas veces se llega a la conclusión, bueno, es que el cáncer no se avanza, es que en el cáncer no hay progresión, y sí que la hay mucha. Lo que pasa es que la incidencia sube mucho, y entonces una cosa compensa a la otra. Entonces voy a intentar hacer un poco una visión general del tema. Bien, una cosa muy rápida, no me quiero entretener en esto porque hay muchos datos y no merece la pena. Simplemente un poco para que veáis un poco la proyección en la incidencia del cáncer. Veis que eso es la progresión en cáncer global a nivel mundial y tiene una progresión prácticamente lineal. Si veis la incidencia del cáncer en esta de aquí abajo, que no se ve, claro, el puntero se pierde ahí en la pantalla. Bueno, en la incidencia del cáncer en los diferentes tipos, en función del mundo global, pues veis que hay una variabilidad importante. Y en mujeres prácticamente la incidencia más alta está en cáncer de mama y en hombres en cáncer de próstata. Prácticamente tienen una incidencia muy similar. Y si veis la gráfica central, en España, pues prácticamente la incidencia es prácticamente la que hay a nivel mundial. Es decir, en España el tratamiento, diagnóstico, pronóstico no desmerece del que se hace en otros países del mundo, con lo cual, bueno, la incidencia que tenemos es la que luego veremos un poquito más sobre eso. La buena noticia es la que refleja la gráfica de la derecha, en la que veis que tanto en hombres como en mujeres la incidencia de la mortalidad está cayendo de una manera significativa. Más en el caso de hombres, con una pendiente un poco más acusada, pero casos también en la mujer. De manera que eso lo que quiere decir es que todas las herramientas nuevas que se están utilizando, sobre todo incidiremos un poco en eso, en aspectos moleculares, genéticos, genética molecular, un diagnóstico mucho más preciso y una terapia mucho más precisa, pues está teniendo una repercusión bastante positiva. Una cosa de biología celular molecular básica, para que entendamos un poco cómo va esto. Si nosotros pudiéramos estimar cuántas células tiene un adulto humano, tenemos alrededor de 50 billones de células. Célula arriba, célula abajo. 50 billones de células. Esos 50 billones de células que tenemos constituyen aproximadamente 200 tipos celulares. Tenemos células sanguíneas, tenemos células cardíacas, células epiteliales, células renales, unos 200 tipos celulares. Lo que tenemos 50 billones de células repartidos en 200 tipos celulares. ¿Qué es importante aquí? Pues y esto es fundamental en cáncer, que cada una de esos 50 billones de células, cada una sin excepción, debe regular el ciclo que está puesto en el centro de la diapositiva, que se llama ciclo celular, que es simplemente el proceso por el cual una célula se divide y da dos células. Y de esas dos se dividen y dan dos células. Y así sucesivamente, ¿vale? Eso lo único que refleja es la capacidad que tiene una célula de dividirse. Claro, si todas esos 50 billones de células fueran iguales, sería mucho más fácil de entender, pero es que no son iguales, porque hay 200 tipos. Y según el tipo, se divide más o se divide menos. Por ejemplo, la célula sanguínea, si miráis en la médula ósea, donde se generan todas las células que van a la sangre, la célula de la médula ósea, su única función que tienen es producir células que van a la sangre. Por lo tanto, este ciclo está funcionando permanentemente. Todas las células madre de la médula ósea se dividen y salen dos, se dividen y salen dos, se dividen sin parar, porque lo que hacen es reponer los millones de células de la sangre que ahora mismo, en este segundo, a cada uno se nos están muriendo. Ahora mismo se nos están muriendo cientos de miles de células. Ahora no nos duele una célula concreta, pero es así.
Otros tejidos también pasa igual, pero menos frecuentemente. Por ejemplo, en el intestino, aquí lo que tenéis es que no se ve con el puntero en la pantalla. Esas son las microvellosidades intestinales. En las células del intestino este ciclo está activo como uno de cada 4 días. ¿Por qué? Porque las células que están en la superficie del intestino tienen una vida media de 4 días, se mueren, se descaman, se eliminan y la que está debajo se divide. Se divide cada 4 días. Es decir, este ciclo en esas células está inactivo. Uy, me he ido para atrás. Está inactivo durante 3-4 días, se activa un día, las células se dividen y se vuelve a parar, hasta que las células que se descaman y se mueren crean sitio para las nuevas. En otros tejidos también pasa, menos frecuentemente. Por ejemplo, en el hígado, los hepatocitos hepáticos también se dividen, pero mucho más lentamente, aproximadamente una vez cada mes, cada 30 días aproximadamente en promedio. Un hepatocito que está en el hígado acaba su vida vital, se muere, se crea un espacio y uno que está cerca se divide. Una célula se queda ahí y la otra se va al hueco. ¿Estamos? Cuando no se entiende algo me lo decís, que es bastante probable que no se entienda, ¿vale? Yo paro y yo lo explico. Y en otras células, sorprendentemente, nunca se dividen. Las neuronas nunca se dividen. Nunca. Ya sabéis que cuando un niño o una niña nace, ese es el máximo número de neuronas que va a tener en su vida. Nunca va a tener más. Sí va a tener menos. Por ejemplo, en función de cuánto cubata se beba. Sobre todo si es alcohol malo adulterado con metanol, ¿vale? De manera que tenemos células que se dividen siempre, células que no se dividen nunca, y cada una de esas células tiene que tener eso perfectamente controlado. ¿Por qué tiene que ser así? Porque todos los tumores, todos, independientemente de dónde esté, de qué rápido progrese, de qué maligno sea, todos surgen de una sola célula que pierde ese control. Una. Cuidado con esto, una, es decir, en este ciclo que están las células ciclando, si una célula del intestino pierde ese control y en lugar de dividirse cuando debe dividirse, se divide de forma anómala antes de tiempo, se crea una célula que no debería estar, la cual se divide y crea otra que no debería estar, la cual se divide y acaba formando un tumor. Esto es una cosa súper importante, los tumores son clonales, eso quiere decir que todos los tumores, sin excepción, surgen de una sola célula. No de 1 millón de células, de una sola célula, de esos 50 billones. Esto veis que tiene una cierta complejidad. Luego, entonces, si nosotros dijéramos qué diferencia una célula sana de una tumoral, ¿qué hace diferente una célula de otra? Pues que en una célula normal ese ciclo o está encendido o está apagado en función de la fisiología, lo que el organismo indique, por las señales que le llegan a la célula. En una célula tumoral que siempre está encendido y siempre está ciclando y siempre se está dividiendo, hasta que crea una masa que no debería estar ahí. Un cáncer de pulmón no es un pulmón más grande. Las células de un tumor de pulmón, de hígado, renal, no son células propias de ese órgano, es otra célula que hace otra cosa distinta. ¿De acuerdo? Lo que no es que crezca más el órgano, es que surge una masa de células ahí que no tienen nada que ver con el órgano. ¿Y esto por qué es importante? Pues esto es importante porque, y no me quiero entretener mucho en esto, las células normales pues tienen un número de divisiones limitado, como os digo, tiene una vida media, cuando llega a su periodo vital se muere y sale otra, ¿vale? Hay una serie de características ahí, pero me voy a centrar en una que es muy importante, es que una célula normal no migra a ningún sitio. Una célula del corazón no se va a ningún sitio. ¿A dónde va ahí? ¿De acuerdo? Una célula del intestino no va a ningún sitio. Desde que nace hasta que se muere está en el intestino. ¿Dónde va a irse una célula de intestino? Las células tumorales sí hacen otras cosas. Tienen vida ilimitada. Esto es absolutamente sorprendente. Una célula tumoral, si se le proporciona oxígeno y se le proporciona nutrientes, se divide indefinidamente. Nosotros y mucha gente del mundo, con tumores que se aislaron en los años 50. En los años 50 se trabaja con células tumorales de una señora que tuvo un cáncer de ovario y que se murió en el 53. Pues esas células andan circulando por ahí y siempre que se le proporciona oxígeno y nutrientes se siguen dividiendo, porque es su oficio dividirse y tiene una función súper importante, y es que es capaz de irse a otros órganos. Esto es absolutamente fundamental. Es decir,
Si se pudiera controlar la metástasis tumoral, la curación del cáncer aumentaría de forma exponencial. La metástasis es la principal causa de los fallos terapéuticos, porque las células de los tumores se van a otro sitio, son capaces de soltarse de donde están, se van al torrente sanguíneo y se van por ahí, y se establecen en otro sitio. Entonces, cuando alguien tiene una metástasis en pulmón de un cáncer de mama, el tumor que sale en el pulmón es un tumor de mama, no es un tumor pulmonar. Y cuando una metástasis de un cáncer de mama se va a intestino o se va a cerebro, no es un tumor cerebral ni un tumor intestinal, es un tumor de mama porque las células que salen ahí es la que proviene de la mama. Recordad que esto es clonal, una vale. De un tumor se libera una célula, se va al intestino, el sistema inmune no la mata y sale ahí una metástasis, ¿vale? Esto es complicado. No conceptualmente, digo, el manejo de este tipo de enfermedades. ¿Cómo se aborda esto? Pues hay muchísimas. El protocolo clásico, digamos, que se sigue en los laboratorios, en el mío también, pues nosotros trabajamos con células tumorales que están aisladas de pacientes. Lo que se aprende aquí a nivel molecular, a nivel fino, de cómo se regula esto, cómo se inhibe lo otro, eso después se confirma en modelos experimentales. Nosotros trabajamos con ratones transgénicos que están modificados por ingeniería genética, para apagar genes, encender genes, poner cosas, quitar cosas, y después cuando lo que se valida en estos modelos animales, de lo que se ha aprendido en los modelos celulares más sencillos, luego se trasladan a los pacientes. En el caso nuestro, ahora que estamos trabajando con hepatocarcinoma, pues con tumores hepáticos que obtenemos del servicio de trasplante hepático y cirugía hepática del hospital con quien colaboramos. Y el objetivo final pues, es mejorar el diagnóstico, el pronóstico y la terapia. Esto se tarda mucho. Esto es una situación ideal que habría, ¿no? Es decir, si por ejemplo los grupos que trabajamos en investigación básica, que están intentando entender cómo funciona tal cosa por si después puede ser una diana, pues aquí se emplea un número indefinido de años, 10 años, 12 años, 15 años. A veces lo que se aprende aquí no sirve para seguir adelante, porque se muere ahí, porque se ve que no llega a ningún sitio. Si lo que se aprende aquí tiene visos de poder tener aplicación clínica, se hace una investigación preclínica en estos modelos animales que os digo, a continuación se pasa a una investigación clínica analizando muestras similares de tumores o de pacientes de ese tipo tumoral, y si se confirma en esta investigación clínica, que es justo donde estamos nosotros ahora en mi grupo, luego ya se hace un ensayo clínico en pacientes de fase 1, fase 2, fase 3, etc. Y si eso funciona, se traslada al paciente. ¿Cuál es el rendimiento de esto? Ínfimo. Ínfimo. Si, por ejemplo, nosotros empezáramos aquí analizando 1 millón de moléculas distintas para tratar un determinado tipo de cáncer, con mucha suerte llegaría un ensayo al paciente. Con mucha suerte. Muchas veces no se llega al paciente, pues simplemente porque digamos que cuando se diseña una molécula nueva, igual es que lo que hace la molécula, ya hay otro compuesto que lo hace igual. Entonces, ¿por qué lo va a comercializar si ya hay otra cosa? O es tóxica, o no tiene efecto, con lo cual el rendimiento real de la inversión que se hace aquí es muy bajo. Muy bajo, ¿por qué? Porque es bastante complicado el asunto. ¿Cuál es el objetivo final de la medicina personalizada? Pues el objetivo final, a lo que se quiere llegar, que no se está ahí todavía ni mucho menos, es que en lugar de tratar a todos los pacientes de un mismo tipo de cáncer con el mismo tratamiento, a través del conocimiento genético, molecular y tal, como os digo, intentar que cada paciente sea un caso concreto. No hay 2 tumores iguales. Si cogemos 1000 personas de un cáncer renal, son 1000 pacientes distintos de cáncer renal porque no son iguales. Aunque la patología sea la misma, aunque la evolución sea la misma, cada paciente es un cáncer distinto. Y esa es la problemática del tratamiento. ¿En dónde estamos ahora? Pues estamos un poquito aquí, en el que en lugar de tratar a todos los pacientes iguales, pues tenemos un grupito de pacientes a los que esta terapia le viene mejor, otro grupito a los que le viene mejor esta y otro a los que le viene mejor esta. Lo ideal sería hacer que cada uno fuera un paciente o una terapia distinta. Y ahí todavía no se está, se va camino de. Bien, una cosa que a lo que vuelvo un poco a lo de la metástasis, porque creo que a nivel de conocimiento es bastante importante lo que os decía. Las células tienen identidad de tejido, es decir, lo que os decía, una célula del hígado, un hepatocito, no va a ningún lado, se queda en el hígado, ¿dónde va a ir?
Una célula epitelial lo mismo, una célula cerebral lo mismo y una célula cardíaca lo mismo. Y eso vale para cualquier tejido. No se van a ningún sitio, no tienen razón de irse a ningún sitio. Sin embargo, las células sí son capaces de moverse. Luego una cosa, cuidado con esto, porque una cosa es que las células tumorales metastaticen y se vayan a otro sitio, y otra cosa es que en las células del sistema orgánico básico, normal, las células no se mueven. Hay condiciones en que las células se mueven, no de forma patológica, sino de forma fisiológica. Por ejemplo, durante el desarrollo embrionario. Fijaos que desde que se fecunda el huevo por el espermatozoide, un proceso de desarrollo es simplemente que las células se dividen de forma normal para dar órganos y se mueven para generar órganos, se tienen que mover. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si se va a ver el vídeo, a ver si se ve. Esto que veis aquí es un embrión, estas células están teñidas con un marcador, un fluoróforo verde, para que veáis cómo se mueven, después aparecerán unas células rojas. Esto es normal, este movimiento de las células es el que se da en un embrión, porque las células se tienen que mover para formar los órganos. Espera, no sé si no se ha visto, ¿no? No sé si lo veis. ¿Veis cómo las células están moviendo por ahí? ¿La veis moverse por ahí? Sí. Eso es normal, eso se tiene que producir, si no lo harán no se forma. Lo que ese control del movimiento de la célula es normal. Igual pasa en el sistema hematopoyético. Ahora mismo tenemos miles de millones de células moviéndose por la sangre. No somos conscientes que se mueven, pero se mueven porque tienen que moverse, porque tienen que transportar oxígeno, nutrientes, desechos, etc., ¿no? Hay otras condiciones en las que las células también se mueven, aunque no lo notemos. Cuando nos hacemos un corte, cuando nos cortamos un dedo, pasan dos cosas. Las células que han desaparecido, que hemos matado al cortar, las que están en el borde del corte se dividen para rellenar el hueco, y las que están en el borde del corte al mismo tiempo se mueven para poder cerrar la herida. Y eso se puede ver ilustrativamente en un ensayo en laboratorio que es muy sencillo. Esto es simplemente lo que veis aquí. Esto que se ve aquí son unas células que están ahí, otras células que están ahí. Aquí se pone un estímulo similar con una serie de moléculas como las que se liberan en un corte, y veréis cómo las células empiezan a moverse para rellenar el hueco. Luego esto es un movimiento totalmente normal. ¿Veis cómo las células se mueven? Se van moviendo para rellenar el hueco. Eso es normal. ¿Qué le pasa a una célula tumoral? Que hace eso, pero de una forma patológica, cuando no debe moverse. Por eso son capaces de soltarse del tumor y de irse a otro sitio. Esto todavía se complica un poquito más, porque resulta que no todos los tumores tienen la misma apetencia por diferentes órganos. Entonces, si miramos una serie de tumores habituales y vemos dónde van esas células, dónde metastatizan, pues el hígado, por ejemplo, es un órgano que les gusta. Hay muchísimas metástasis en hígado de tumores de diferente naturaleza. En pulmón, pues también es un tumor que también es un órgano que recibe muchas metástasis tumorales. Hay muchas metástasis de colon en pulmón, de melanoma en pulmón. En hueso ya no va tanto. Por ejemplo, colorectal casi nunca va a hueso. No digo nunca, digo casi nunca. ¿De acuerdo? Cerebro también hay veces que no va próstata o no va colorectal. A riñón metastatiza poco. El riñón es un órgano con el que le gustan las metástasis, no se establecen mucho ahí. Y luego hay un tumor muy peculiar. Me parece que por aquí me metió la pata. Bueno, decía que hay un tumor muy peculiar, que es el glioma cerebral, que aunque es tremendamente maligno, tiene una agresividad tremenda, una vida media bajísima. La supervivencia en cáncer en glioma cerebral, en glioblastoma multiforme, es de pocos meses, súper agresivo, pero no se entiende todavía muy bien por qué no metastatiza. No se va a ningún sitio, no metastatiza a ningún órgano. Sin embargo, es muy agresivo y eso es una cosa que no se entiende muy bien todavía. Bueno, ¿qué se está haciendo para intentar anticiparse a la enfermedad, intentar diagnosticarla antes y hacer pronóstico antes? Pues se está haciendo, como digo aquí, análisis masivos, genómico masivos, se están haciendo estudios de secuenciar todo el genoma de una persona, todos esos miles de millones de pares de base, utilizando herramientas de análisis masivo de datos, machine learning e inteligencia artificial. Esto consiste en
en secuenciar el genoma de una muestrecita de sangre de los leucocitos, se secuencia el genoma del paciente y se dice qué diferencias hay entre la composición genética de este paciente y la composición que tiene un genoma humano normal, con el objetivo de identificar qué variantes genéticas hay ahí. Básicamente en eso consiste. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es que se coge una biopsia, o bien una biopsia física, en un cáncer de mama, pues se coge con una agujita fina una biopsia, o bien se coge una biopsia líquida de la sangre. De estas células se extrae todo el material genético, se secuencia todo el material genético, esos miles de millones de pares de bases, y ahora se compara en diferentes pacientes y se dice qué diferencias hay aquí. Mira, pues en este gen de aquí pues hay tal mutación, hay tal cambio, cual otro. Y ahora se analiza para ver si eso puede tener alguna relevancia funcional y si se puede utilizar en pronosticar o tratar al paciente. Y esto funciona. Y os pongo un caso real, esto es un caso absolutamente real. Esto lo que se ha hecho aquí es que se han cogido 76 adenocarcinomas de mama, de 76 señoras, 76 pacientes distintos. Se ha secuenciado todo el genoma. Nosotros tenemos, es curioso porque nosotros tenemos unos 20.000 genes, en todo nuestro genoma tenemos unos 20.000 genes que son prácticamente lo mismo que tiene una mosca. ¿Vale? O sea que no somos tan complejos como parece. Compartimos como el 95% del genoma con una mosca. ¿Vale? Así, me veo feliz, yo es que compararme con una mosca me hace que me venga arriba, ¿no? Bueno, y en esos 76 pacientes de cáncer de mama se han analizado todos los genes y aquí se han filtrado para ver solo 128 de esos 20.000. El resto, pues no tiene importancia aquí, ¿vale? Aquí veis cuadritos rojos y azules. Cuadrito azul es que ese gen está a un nivel muy bajo, cuanto más azul, más bajo. Cuadrito rojo es que el gen está a un nivel muy alto, cuanto más rojo, más alto. Y aquí veis que la mayoría de los genes, hay aquí un batiburrillo de colores azules y rojos, que tampoco nos permite concluir nada, porque la verdad es que es difícil sacar ninguna conclusión de aquí. Sin embargo, si veis estos genes que están puestos aquí, en esta zona de aquí, esta barrita de aquí, todos estos genes están azul. Y todos estos genes están rojos, es decir, todos estos genes están a un nivel muy bajo, todos estos genes están a un nivel muy alto. Cuando se fue y se preguntó, bueno, ¿y qué particularidad tienen estos genes rojos y azules en estos 76 pacientes? Pues que todos los pacientes que tenían estos genes muy bajos y estos genes muy altos son los únicos de los 76 que tuvieron metástasis. El resto no metastatizó. Conclusión, se pueden utilizar estos genes por estar bajos o estos por estar altos en estos cánceres de mama para intentar pronosticar la probabilidad de que metastaticen. Esto ya es un dato importante. Y de hecho, aparte de mama, cuando se dijo, oye, a ver si esto va a funcionar en otros tumores. Entonces veis en mama, que es esta primera gráfica superior izquierda, esto es una curva, bueno, una Kaplan-Meier de supervivencia. Estos son pacientes. Los pacientes que tienen esta firma metastática, que se llama así, los que tienen mucha propensión a metastatizar, es la gráfica roja, y todos estos pacientes, fijaros la diferencia, estos fallecimientos, los pacientes estos fallecen mucho más frecuentemente que los que no la tienen. Fijaos en el caso de meduloblastoma, los pacientes que tienen esta firma de metástasis fallecen mucho antes que los que no la tienen. Fijaos en próstata es tremendo. Los pacientes que tienen esta firma metastática tienen una supervivencia muchísimo más baja que los que no la tienen. ¿Estamos? Luego esto ya vale para algo. Otros no vale. En otros no tiene prácticamente ninguna relevancia. El linfoma primario, pues prácticamente no nos vale para mucho. Pero claro, este tipo de cosas depende de qué tumor sea y ya os he dicho que cada uno es una incidencia particular, tiene vale más o vale menos. Y vamos un poquillo a la terapia personalizada, que es lo que se está ahora trabajando muchísimo.
Cuando os aburráis me lo decís, que yo, como me dejéis cuerda... A ver, la terapia personalizada, la terapia de precisión. Hay gente que no le gusta terapia personalizada. Hay un médico muy amigo mío que cuando oye terapia personalizada dice, eso de terapia personalizada es una tontería. Yo siempre hago terapia personalizada porque ya sé cómo se llama el paciente cuando entra en la consulta. Pues sí, es verdad. La terapia es personal en función de que conoces al paciente, pero no el tratamiento. Es un poco un chascarrillo. La terapia personalizada es lo que se pretende. Lo que se pretende realmente es decir cuál es la característica molecular y genética del tumor de este paciente, cómo podemos utilizar una terapia específica que tenga menos efectos secundarios y más efectividad en este paciente, concretamente en esta persona. Esto es lo que se pretende y os voy a intentar mostrar un poco hacia dónde estamos. Esto ya no personalizada como tal, pero sí ya se discriminaban pacientes en el caso de cáncer de mama. Os pongo esto porque cáncer de mama, que aunque se dan nombres también, una proporción bajísima, tiene una incidencia tremenda en mujeres, pues ha estudiado mucho. Entonces, ya se consiguieron discriminar pacientes de cáncer de mama y darles un tratamiento más selectivo, no personal, pero sí más selectivo, cuando se descubrió el receptor de estrógeno, que supongo que os resulta familiar, los estrógenos, el receptor de estrógeno, pues se vio que el cáncer de mama, que depende de estrógeno, se produce porque un exceso en los niveles de estrógeno, que no vamos a entrar cómo se produce eso, induce que esas células pierdan ese ciclo que os decía, empiezan a dividirse ahí y acaben desarrollando un tumor de mama. Cuando se conoció esto, se descubrió un compuesto que se llama tamoxifeno, que puede que os resulte familiar a alguna de las señoras que estáis aquí, que el tamoxifeno es un inhibidor. Cuando se le trata con tamoxifeno, lo que hace el tamoxifeno compite con estradiol y bloquea ese proceso de proliferación y el tumor deja de crecer y se regresiona y se para. ¿Vale? ¿Por qué esto es importante? Pues porque cuando se diagnostica un cáncer de mama se hace un análisis de niveles de receptor de estrógeno. Si tiene un nivel alto de receptor de estrógeno y es receptor de estrógeno positivo, es candidato para tratamiento con tamoxifeno y funciona y el tumor regresiona. Si no tiene nivel alto de receptor de estrógeno, no se le trata con tamoxifeno. ¿Para qué? Si no le va a servir de nada y le va a provocar toxicidad. ¿De acuerdo? Luego aquí ya se hace un poquito, aquí ya se discrimina un poco. Un avance súper importante es también en cáncer de mama, cuando se descubrió esta proteína que está en la membrana de las células del epitelio de mama, esta proteína que se llama receptor de EGF, ER2, se descubrió este receptor y se vio que hay pacientes de cáncer de mama, en torno al 15%, que tienen este receptor sobreactivado, tienen muchos receptores en sus células de la mama, o está muy activo. Entonces se diseñó un anticuerpo monoclonal que se llama Herceptin, el nombre químico es trastuzumab, que cuando se le trata al paciente con este compuesto, lo que hace es que bloquea la función de este receptor y bloquea la proliferación de la célula. La célula deja de proliferar, el tumor regresiona. Luego se hace en paralelo al análisis del nivel de receptor de estrógeno el nivel de ER2. Si tiene ER2 sobreactivado, se le trata con Herceptin y funciona. ¿Cuál es la situación más favorable en una paciente de cáncer de mama? Que tenga sobreactivadas las dos cosas, porque se le trata combinado con trastuzumab, se le trata combinado con esto ahora se me ha olvidado, con tamoxifeno, caramba. Se le trata con los dos y funciona muy bien. Y ahora mismo en cáncer de mama en mujeres se están obteniendo curaciones por encima de los 15 años. Eso hace 10 años era impensable. Ahora hay muchísimas pacientes de cáncer de mama que a los 15 años están libres de enfermedad, porque esto funciona. ¿Cuál es la situación desfavorable? ¿Cuál es la peor que se puede dar? Pues los tumores de cáncer de mama, que se está trabajando muchísimo en esto, porque no se sabe qué hacer con ellos, que son los que llaman triple negativos, que por desgracia ni tienen sobreactivo el receptor de estrógeno, ni el de progesterona, ni ER2. Entonces, cuando se diagnostica un triple negativo, malas noticias, porque solo se puede dar quimioterapia tradicional con antimetabolitos y el efecto secundario es absolutamente brutal. Es malísimo, brutal, pero bueno, no hay otra cosa y se está trabajando bastante en esto. Y hay un caso que es absolutamente, este tipo de cáncer es absolutamente definitivo, que es el que se genera
en leucemia mieloide crónica, que se produce en niños, esto es un tumor hematológico de niños, que es porque se hereda una traslocación cromosómica. A veces los cromosomas se rompen y los trozos que se resultan de la rotura se pegan entre sí de forma absolutamente anómala. Entonces hay una traslocación entre el cromosoma 9 y el 22, de forma que el cromosoma 9 se rompe por un punto, el cromosoma 22 por otro, con la mala fortuna de que el trozo que sale del cromosoma 9 y el trozo del cromosoma 22 se pegan entre sí y generan en estos pacientes un cromosoma raro que da la mala coincidencia que el trozo de uno y el trozo de otro, cuando se pegan, generan ahí un gen que no existe en la naturaleza, que tiene la capacidad de inducir la proliferación de la leucemia. Esto es una cuestión de mala suerte. Entonces, estos niños, estos pacientes que heredan esto, esta enfermedad era mortal de necesidad. No había manera de curar esto, no había manera. No sabía, hasta que se descubrió, de nuevo gracias a la investigación, que hay un compuesto que se llama imatinib. Este imatinib es capaz de neutralizar la función de este gen anómalo mutado que se produce en la fusión de estos dos trozos, que es BCR-ABL. Esto funciona tan bien, que los pacientes que tienen leucemia mieloide crónica, consecuencias de esa traslocación cromosómica, sobreviven por encima del 90% de los chicos. Más del 90% de los chavales sobreviven. Porque hay otros que no sobreviven pues porque tienen otra patología asociada, pero la mayoría sobrevive. Y prácticamente no hay casi recidiva, es decir, la enfermedad no regresiona. Claro, tiene que estar, pues igual que cuando alguien tiene dependencia de insulina, porque pues tiene que tomar insulina siempre, pues tienen que estar con tratamiento con imatinib, pero sobreviven y llegan a la edad adulta y tienen vida normal. ¿Vale? Y hay una cosa que la verdad es que en investigación a veces las cosas son muy decepcionantes y este es un caso bastante dramático en esto. Esto lo lideró sobre todo un grupo de investigación español que está en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Madrid, que está justo detrás de la Facultad de Medicina, arriba donde están las 4 torres, el grupo de Alberto Muñoz. Esto fue un descubrimiento que sorprendió a todo el mundo y lamentablemente pues ahora se ha quedado en vía muerta, que es en cáncer de colon. El cáncer de colon tiene una incidencia tremenda también y se descubrió que el cáncer de colon se produce porque, bueno, ahí hay una serie de proteínas que se activan, lo mismo que, digamos que el fundamento es siempre el mismo. Hay una señal por encima de la capacidad de división de la célula que modifica la división. Pues el cáncer de colon, hay por ahí una proteína que es la responsable de que se active ese proceso de división celular. Pues el grupo de Alberto descubrió que la vitamina D de la margarina, la vitamina D, nada tóxica por supuesto, la vitamina D, cuando se le añade a estos tumores de cáncer de colon, son capaces de bloquear este proceso que tenéis aquí a la izquierda y el tumor regresiona. Esto se ensayó en pacientes. Y cuando se trataron pacientes con dosis altas de vitamina D, el tumor regresionaba y se dijo, caray, vamos a curar el cáncer de colon con vitamina D tomando margarina. Es que esto fue una cosa seria, ¿eh? Esto fue súper serio y se hizo eco, toda la comunidad científica, se hicieron muchos estudios, pero que resulta que, como la biología es como es, resulta que cuando se tiene una administración alta de vitamina D de manera recurrente provoca un efecto secundario llamado hipercalcemia. Y entonces no se puede tratar con vitamina D de forma regular a altas concentraciones porque el efecto hipercalcémico es igual de malo que un tumor. Entonces no se puede. Ahora lo que se está haciendo, sobre todo lo está liderando el grupo Celtia, se están intentando obtener compuestos derivados de la vitamina D que no tengan efecto hipercalcémico pero que sean capaces de regresionar el cáncer de mama. Esto fue un poco una decepción porque, claro, las expectativas que supuso aquello, vamos a curar el cáncer de colon con vitamina D, eso si hubiera funcionado de forma sistemática hubiera sido la bomba. Y otra cosa que se está haciendo también mucho es en angiogénesis. Los tumores son como unas maquinitas de crecer, que para crecer tienen que reclutar vasos sanguíneos para conseguir oxígeno y conseguir alimento. Esto es como un bichito. Entonces, cuando el tumor va creciendo, llega un momento
en que empieza a hacer que los vasos sanguíneos que están cerca se dirijan al tumor, los redirige hacia el tumor para obtener nutrientes y oxígeno. ¿Qué importante es eso? Pues es importante porque si se consigue bloquear ese reclutamiento de vasos sanguíneos, el tumor se queda sin oxígeno y sin nutrientes y se muere. Fácil, ¿no? Es un argumento bastante fácil. Pues se han desarrollado una serie de compuestos que son bevacizumab y endostatina que funcionan parcialmente bien en estas cosas. Entonces, cuando hay un tumor que tiene un proceso de angiogénesis y de reclutamiento de vasos muy alto, se le trata con estos dos compuestos y funciona razonablemente bien. Bueno, esto me lo voy a saltar porque ya un poco... Y esto es una cosa súper interesante, que cuando se descubrió, la verdad es que también llamó bastante la atención, que es los gliomas cerebrales. Estos tumores son prácticamente incurables. Crecen dentro de la cavidad craneal, muy rápido, muy agresivos, comprimen vasos, comprimen nervios, tienen una esperanza de vida realmente mala. Entonces se descubrió un compuesto, que me parece que tengo puesto aquí la fórmula, para que la aprendáis, que se llama temozolomida. Entonces empezaron a tratar pacientes con temozolomida. Y llegó un momento en que se dijo, caray, es que hay pacientes que responden bien, pacientes que no responden nada. No, era como blanco o negro, ¿no? Y se dijo, ¿por qué pasa? Si los tumores son similares, ya digo, cada tumor es diferente, pero no había tanta diferencia en cuanto a la genética, en cuanto a la, digamos, a la biología del tumor. Y lo que se vio cuando se analizaron los pacientes, bueno, a la temozolomida hace una cosa aquí, que no voy a entrar en eso porque no viene al caso, es lo siguiente. La temozolomida sigue esta ruta de aquí y resulta que hay aquí una proteína que se llama MGMT que induce un proceso que degrada la temozolomida, con lo cual en pacientes que tienen un glioma y que tienen esta proteína MGMT a un nivel muy alto, recordad antes en la figura de los cuadritos que tienen los cuadritos rojos altos, en los pacientes que tienen un nivel de MGMT muy alto, degradan el compuesto que se utiliza para tratar el glioma, el compuesto se degrada y no tiene efecto. Sin embargo, en los pacientes que tienen una mutación heredada en el gen MGMT, en la proteína MGMT, tienen muy bajo este nivel, la temozolomida, como esto está mutado, no degrada y la temozolomida es capaz de matar las células del tumor. Con lo cual, conclusión, en caso de tener un tumor cerebral, un glioblastoma cerebral, el tener mutado el gen MGMT es positivo porque se va a poder tratar con temozolomida porque no se va a degradar. Luego aquí, digamos que el mensaje de llevarse a casa, como se dice en Estados Unidos, es que no siempre tener una mutación es malo. No siempre tener una mutación es malo. Bueno, y esto de la inmunoterapia, no sé si la habéis escuchado alguna vez, esto es lo que se está haciendo ahora en prácticamente todo el mundo y esto realmente es una terapia que si se consigue aplicar a una buena parte de los tumores que siguen este proceso, va a tener un efecto y está teniendo un efecto tremendamente bueno en melanoma. El melanoma, que parece que es un tumorcillo ahí de poca importancia, el melanoma tiene una mortalidad altísima, muy alta, metastatiza una barbaridad, muchísimo. Cuidado con el sol y con hacer barbaridades al sol, porque independientemente de los tumores epiteliales que se provocan por el sol, el melanoma es muy, muy agresivo, tiene una mortalidad altísima, mucho más alta que el colon, que el pulmón, que la mama. Tiene una mortalidad, tiene una capacidad de penetración altísima. Y esta terapia funciona súper bien en melanoma y está salvando a bastante gente. Y es porque, a ver, realmente aquí lo que se produce es una lucha entre el tumor y el organismo. Y dentro del organismo el sistema inmune. El sistema inmune mata a la mayoría de las células tumorales, se las carga casi todas. Recordad que esto es clonal, con que una se libre y se establezca en un órgano, ya está, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la lucha entre el tumor y el sistema inmune? Pues que el sistema inmune, las células, los linfocitos tienen aquí unos receptores que son capaces de reconocer esta célula tumoral, que es esto que tenéis pintado aquí,
y a través de esa interacción de estos receptores del linfocito con la célula tumoral matan a la célula tumoral. Y esto de momento funciona bien. Llega un momento en que como el sistema reacciona, la célula tumoral, su objetivo es sobrevivir. Entonces, ¿qué hace la célula tumoral? Pues a su vez desarrolla en su superficie unas moléculas que inactivan la función del linfocito. ¿Y qué pasa ahora? Que el linfocito no ve la célula tumoral, porque esa capacidad que tenía de reconocerla, la célula tumoral con otra molécula parecida la ha inhibido. Y el linfocito es la célula tumoral y no la reconoce. Y como no la reconoce, no la mata. Y el tumor progresa. Con esta terapia que se está ahora utilizando, como digo, en melanoma y en algunos otros tumores, la terapia, que serían estas bolitas rojas, lo que hace es que inactiva esas proteínas que tiene la célula tumoral en su superficie, con lo cual, al inactivarla, el linfocito ya vuelve a reconocerla y vuelve a matarla. Conclusión, la terapia dirigida hacia reactivar el propio sistema inmune funciona. Y esto se está utilizando ahora bastante, ¿vale? Bueno, esto no voy a entrar mucho en esto. Y esto es una cosa que se está haciendo mucho en España, se está liderando un proyecto bastante importante en el Centro de Investigación del Vall d'Hebron, que es un centro de investigación asociado al Hospital Vall d'Hebron en Barcelona. Ahí hay grupos superpotentes, que esto es también un avance bastante importante, que se llama CAR-T, pero olvidaros de los nombres que no son importantes. Esto es muy importante porque si esto funciona, va a ser muy útil en la terapia, porque se utiliza sangre del propio paciente. Sangre del propio paciente. Esto consiste en lo siguiente: se saca una muestra de sangre del paciente, de ahí se aíslan los linfocitos, esos linfocitos se modifican genéticamente en el laboratorio, introduciéndole un gen que se llama CAR, de forma que estos linfocitos modificados genéticamente lo que hacen es que recuperan la capacidad de reconocer las células tumorales que habían perdido. Acordaros de la figura anterior. Es como si nosotros producimos en laboratorio estos linfocitos que ya tienen, estos linfocitos de aquí, estos de aquí, que ya tienen la capacidad de reconocer otra vez las células tumorales. Una vez que esos linfocitos se han obtenido en el laboratorio, en condiciones de esterilidad o aquello, se vuelven a reinyectar al paciente, con lo cual es un trasplante autólogo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay rechazo. No hay rechazo, porque son suyos. Con lo cual el éxito es muy alto, porque estos linfocitos que ahora son capaces de volver a reconocer las células tumorales, como son del propio paciente, tienen la misma efectividad que si se hubieran generado naturalmente, ¿vale? Lo que pasa es que se modifican en el laboratorio. Bueno, esto me lo voy a saltar. Y esto ya con esto acabo, ya nos doy más la brasa. Esto se está ahora, aquí se está invirtiendo, ni se sabe, los miles de millones a nivel mundial en esto, que son las células madre tumorales. Lo de las células madre os suena, ¿no? Eso, ahora hay hasta potingues que venden para la cara con células madre, que no puede tener células madre. Las células madre cuesta un dineral mantenerlas, no puede tener un bote de crema que está en una estantería, células madre. No voy a hacer mala publicidad de las empresas cosméticas. Las células madre, una célula madre que tenemos en la médula ósea o que tenemos en la piel, ¿no? La piel se va regenerando, las células de arriba se van descamando y se reponen con células madre que hay en la base de la piel que se dividen. Estas células madre, stem cell, tienen una característica única que solo tienen ellas, ni una otra célula de los 200 tipos que tenemos capaz de hacer esto. Ninguna célula. Todas las células del organismo, lo que tenéis aquí en la parte de arriba, cuando una célula se divide y da dos células distintas, las dos células que salen son absolutamente idénticas. Absolutamente idénticas. Salen dos células iguales que la célula inicial. ¿Estamos? Las células madres son capaces de hacer una cosa que se llama división asimétrica. La división asimétrica consiste en que cuando una célula madre se divide, da dos tipos de células, una célula madre idéntica a la anterior y otra célula que es diferente de la célula madre, que es una célula diferenciada. Es el único tipo celular que es capaz de dividirse y da dos células distintas. ¿Esto por qué es importante? Pues esto es importante porque resulta que cuando se trata un tumor, en el tumor hay una proporción de células madre que son células madre tumorales, no son células madre normales, son tumorales, que están en una proporción bajísima, muchas veces del orden del 1 por 1000 o 1 por 500, hay muy pocas.
¿Pero por qué son importantes? Pues porque cuando se tratan los tumores con las terapias actuales, las terapias son muy buenas y son eficientes en matar las células del tumor. Me he saltado una cosa que es importante y ya de verdad que me voy. El tumor es heterogéneo, los tumores son heterogéneos. Tienen diferentes tipos de células. Un tumor no es una bola de goma, que es igual en todos sitios. Los tumores tienen células que son del tipo A, del tipo B, del tipo C. Tienen células distintas. La quimioterapia o la terapia que se utiliza es efectiva y mata los diferentes tipos de células que hay en el tumor. Y el tumor regresiona. Pero resulta que las células madre que están en el tumor son insensibles a la terapia. Y son insensibles a la terapia porque son capaces de desarrollar un sistema que echa fuera el compuesto que se trata en el tratamiento. Literalmente lo escupen. En una célula tumoral normal el compuesto entra y la mata. En una célula madre tumoral el compuesto entra, la célula activa unas bombas que llaman bombas, que están en la superficie de la célula y echan el compuesto fuera. Y no les pasa nada. Con lo cual sobreviven. ¿Esto por qué es importante? Pues porque estas células madre, como hemos visto, aparte que son insensibles a la terapia, son capaces de dividirse asimétricamente, con lo cual de estas células madre que hay aquí surge otra célula madre y una célula tumoral. Y de la célula madre nueva, otra madre y otra tumoral, con lo cual el tumor reaparece. Y se cree que esta es la causa de que los casos estos de, pues le ha vuelto a salir el tumor otra vez después de 10 años, o 8 años, o 5 años. Se cree que ese tumor que sale después de estar libre de enfermedad, el paciente o la paciente es consecuencia de estas células madre. ¿Qué se está tratando ahora? Pues lo que se está tratando ahora es de desarrollar terapias específicas para estas células madre, de forma que se pueda matar el grueso del tumor con la terapia convencional que exista y una terapia específica para matar las células madre, de forma que no haya recurrencia y el tumor desaparezca. ¿Qué es lo que sucede? Porque estas células pues, son bastante refractarias, ¿no? Es muy difícil matarlas, ¿no? Y ahí se está trabajando también bastante en eso. Luego, al final, ya se acabó esto. ¿Qué se hacía antes? Pues se trataban a todos los pacientes igual, no había otra cosa, con tasanos, con antimetabolitos, con lo que fuera, era lo que había. ¿Dónde estamos hoy? Pues hoy estamos en que este tipo de tumor ya tiene su terapia más específica, más específica, aún así, ahora mismo pues no se puede discriminar los diferentes grises, los diferentes azules, los diferentes negros. ¿Cuál es lo que se pretende? ¿En qué se está trabajando? Pues en intentar llegar a una terapia personalizada, que se haga un análisis genético molecular del paciente y se diga, a este paciente hay que darle esto, exactamente esto. ¿Vale? Esto, como entenderéis, pues es bastante complicado. Y bueno, aquí no están todos los miembros del grupo, pido perdón porque faltan unos cuantos porque no tenía fotos. Y bueno, las entidades que nos financian, que son a todas aquellas que les podemos sacar algo de dinero, ¿vale? Y ya con esto se acabó. Muchísimas gracias de verdad y perdón por he tardado demasiado. Muchas gracias.